Muy bien. Continuamos considerando los aportes de la tradición filosófica y teológica hemos subrayado la importancia de la ley. Si no se puede reemplazar el papel de la ley por convenciones humanas, tanto menos se puede reemplazar el papel de la gracia, la única que ordena al hombre a su verdadero fin y que evita las profundas distorsiones de la personalidad. El verdadero psicólogo, aún a nivel meramente humano, ayudará a su atendido a descubrir las implicaciones de la ley natural en sus propias circunstancias vitales y, sobre todo, ayudará a quitar los impedimentos para el cumplimiento de la ley evangélica, cuya realidad principal es la gracia del Espíritu Santo, y que es la única norma que lleva con certeza a la plenitud de la vida humana, encaminándola hacia su único y verdadero fin. La ley evangélica tiene una naturaleza distinta de la ley natural porque proviene de Dios como una realidad nueva que no solamente ilumina la mente, sino que da la capacidad de actuar. La ley natural ilumina la mente, pero no da la capacidad de actuar. Permanece la que tiene el sujeto, que es limitada por el deterioro de la voluntad. Aquí, en cambio, la ley sobrenatural del Evangelio, de la gracia del Espíritu Santo, da la capacidad de actuar. Y esa gracia no depende de la iniciativa de la persona, no la puede producir ella misma, no la puede producir otro, él la produce siempre Dios, usando muchos instrumentos, de los cuales los principales son los sacramentos. Pero hay muchos modos por los cuales Dios produce la iluminación de su gracia. En primer lugar, las mismas palabras evangélicas, pero al Evangelio se llega de muchas maneras. Además, como explica el mismo Santo Tomás, lo principal de la ley evangélica no son las palabras como tales, sino la gracia misma. Entonces, la gracia es una iluminación de la mente para obrar de una manera divina, no meramente humana. Y solamente aquí se encuentra la verdadera salud, la sanidad humana en todos los órdenes, en la complejidad de la vida humana, en la totalidad de la vida humana y también en el aspecto propiamente anímico, psíquico. Pasemos el texto. La afirmación que Santo Tomás pone en el prólogo de la Secunda Secunde acerca de que las consideraciones genéricas en campo moral son menos útiles porque las acciones humanas son particulares, nos hace entrever el nexo esencial que existe no solamente entre la psicología y la ética, sino también y sobre todo entre la psicología y la teología, por ser esta ciencia al mismo tiempo de lo universal y de lo particular, como reflejo de la infinita ciencia de Dios que abarca a ambos. Este aspecto ya lo hemos profundizado. Dios conoce toda la realidad en su singularidad. La mente humana por sí no puede alcanzar esta singularidad. Por eso, especialmente en el campo de la psicología, la iluminación sobrenatural que viene de Dios produce una elevación de la capacidad psicológica para captar lo particular de las personas. Es claro que para captar ese nexo hace falta la fe, la primera de las virtudes teologales de las que se trata en esta sección. Junto con la esperanza y la caridad conforman el centro de la existencia cristiana. Fe, esperanza y caridad.
todos los hombres están preparados para la fe, la esperanza y la caridad. O sea, tienen la potencia obediencial para la gracia y para las virtudes teologales. Potencia obediencial quiere decir que es una capacidad escondida que no se pone en acto sino por la intervención de Dios. Pero cualquier vida humana está preparada para la gracia. El hombre es capaz de Dios, como decían los padres de la Iglesia, capax Dei, capaz de Dios, y esto significa capaz de reflejar la vida trinitaria, especialmente según estas tres virtudes: fe, esperanza y caridad. La más importante es la caridad, que permanece para siempre, pero el fundamento es la fe, porque sin fe no hay contacto con la revelación y tampoco hay caridad. Por eso en la vida cristiana siempre el fundamento es la fe, lo cual debe tener en cuenta el psicólogo, porque finalmente hay una capacidad de la inteligencia humana, de cualquier inteligencia humana, también de los que no tienen fe, para la fe. Y además debe estar muy atento porque se reciben muchas gracias en la inteligencia de las personas que no son todavía la fe, pero que se ordenan a la fe. Hay muchas iluminaciones. Y por eso es muy importante también ayudar a las personas en el conocimiento de la verdad aún a nivel filosófico. Muchas veces el mejor método psicoterapéutico es ayudar a las personas a pensar bien filosóficamente, sobre todo a las más inteligentes. Las personas más inteligentes tienen una natural preparación para la filosofía. Y en esa preparación es muchas veces cuando se da la iluminación divina que conduce a la fe. Entonces el psicólogo siempre debe saber que por más lejana que esté una persona de la fe, siempre hay gracias divinas que la impulsan a la fe. Aquí la enseñanza de la Iglesia es muy clara, ¿no? Recordemos Lumen Gentium, cuando se habla de las religiones, todas las religiones, aunque sean lejanas o equivocadas, tengan errores, tienen algunos elementos verdaderos y existe siempre la posibilidad de que las personas reciban gracias que finalmente se ordenan a la plenitud, a la gracia perfecta y en este caso al conocimiento perfecto de la verdad revelada. Eso que existe en general en la vida humana, en la historia de la humanidad, existe también en cada persona. O sea, en la historia de cada persona hay muchas gracias. Hay muchas gracias. Y no todo es error, no todo es oscuridad. Entonces, la persona crece muy especialmente cuando se le ayuda a buscar la verdad. Y cuando de alguna manera se secunda la acción de la gracia, aunque no sea todavía la fe plena, aunque no sea todavía la gracia habitual, la gracia santificante, cuando se secunda la acción de la gracia para encontrar la verdad, ¿no? Ahí también el concilio enseña en el decreto Dignitatis Humanae sobre la libertad religiosa. ¿Cuál es el fundamento de la libertad religiosa? No que cada uno puede pensar lo que quiera, porque eso es contrario a la naturaleza humana, ¿no? Libertad religiosa no es lo mismo que libertad de conciencia, no hay libertad de conciencia. Porque la verdad es natural, no es algo que se elige. Si cada uno elige pensar como quiere, ya hay un problema. Si piensa eso, que tiene que elegir cómo pensar, ya hay un problema. Porque la verdad es lo más natural al hombre. Entonces debe descubrirla, encontrarla. Lo que sí es necesario es que haya libertad para descubrirla. Y para eso es necesario que se respete la naturaleza humana de manera tal que se pueda ejercitar la vida humana en la búsqueda de la verdad. Y el verdadero psicólogo, sobre todo cristiano, debe secundar la naturaleza y la gracia, es decir, interpretar la espontaneidad de las operaciones humanas como dirigidas
a la búsqueda de la verdad y también interpretar la acción misteriosa de la gracia, de las gracias que abundantemente Dios va concediendo a las personas para que se abran al conocimiento de la verdad. Repito, lo que sucede en la historia general de la humanidad sucede también en cada individuo. Y aquí es muy importante también la acción del psicólogo cristiano. Por supuesto, sin pretender un resultado, porque no hay garantía del resultado. Si se pretende un resultado que se da necesariamente a partir de un método, entonces no se respeta la profundidad de los fenómenos humanos. Siempre en este sentido hay que estar abierto al fracaso, que no es finalmente el fracaso del psicólogo, sino del sujeto mismo. La fe, entonces, es la virtud fundamental junto con la esperanza y la caridad. Está muy claro para un cristiano que la caridad cambia toda la vida, entonces muchas veces el problema de los pacientes es que no tienen caridad, está clarísimo. Por más análisis que se hagan, el problema fundamental es ese. Si hay caridad, cambia todo, si no hay caridad, siguen los problemas. Pero para eso hay que conocer la caridad y hay que creer en la caridad. Si uno no tiene fe en la caridad, tampoco la puede buscar, la puede reconocer y la puede ayudar. Entonces, el psicólogo debe también estar al servicio de la caridad. Y para estar al servicio de la caridad debe tener caridad. Entonces, si no cree en la caridad, porque, por ejemplo, es freudiano y piensa que detrás del amor está también el odio, no puede solucionar nada. El amor freudiano, la libido, no es lo mismo que la caridad. La verdadera solución de los problemas humanos, todos los problemas humanos, incluidos todos los problemas llamados psicológicos, es la caridad. Caridad que tiene un orden, como enseña el mismo Santo Tomás. Y en ese orden, después del amor a Dios, como caridad, está el amor a sí mismo. O sea, hay que amarse a sí mismo por caridad. Y muchas personas no se aman a sí mismas, o se aman a sí mismas, pero no por caridad, sino de otra manera. Y por caridad no se aman. Y si no se aman a sí mismas por caridad, tampoco aman a los demás por caridad. Los aman de otras maneras, como reflejo del amor que tienen a sí mismas. Porque siempre el fundamento es el amor a sí mismo. Ama al prójimo como a ti mismo, dice ya el Antiguo Testamento. Y Santo Tomás lo aclara con mucha precisión este tema, sobre la base de la tradición, San Agustín, etc. El verdadero amor de caridad comienza por el amor a sí mismo. Ahora, no hay caridad sin fe. La persona que no tiene fe no tiene caridad, nunca. Y si no tiene caridad, no tiene solución. No hay solución fuera de la caridad. Uno puede aplicar el psicoanálisis interminable de Freud, ¿no? Que tiene una obra, análisis terminable, interminable. Aunque sea interminable, no llega nunca a la caridad. Bueno, la caridad no se produce por métodos humanos. Entonces, el método más eficaz para que alguien se cure es que se una a la pasión de Cristo, que es un acto de caridad. Ahora, para eso es necesario que tenga fe. Es verdad que las personas están muy lejos muchas veces de esa actitud, pero ese es justamente el problema. Entonces, el psicólogo que ayuda a las personas realmente,
aunque no pueda hablar de la pasión de Cristo al principio, tiene que tener en cuenta cuál es el término del camino y cuál es la verdadera solución. De otra manera no puede conocer los pasos intermedios, ni siquiera de orden natural, porque la caridad supone también las otras virtudes. Entonces no hay caridad sin justicia. Entonces si una persona viene a consultar a un psicólogo, está claro, puede no tener caridad, pero si tampoco tiene justicia, es imposible la solución. Porque la plenitud de la vida humana es imposible sin la caridad sobrenatural, pero también sin la justicia, es elemental, o sea, básico. Y para tener justicia hay que usar la razón. Entonces, si alguien no quiere usar la razón en sus relaciones con los demás, es inútil canalizar las fuerzas afectivas para que se ordenen, porque el orden fundamental no se alcanzará nunca. El orden fundamental de las operaciones humanas, especialmente cuando implican otras personas, viene de la justicia. Y como dice la revelación en la cual creemos, es la gracia la que justifica. Es un mensaje central del Nuevo Testamento de San Pablo. No es el cumplimiento humano de la ley el que justifica, es la gracia la que justifica. Y la gracia no existe sin la caridad. Entonces, una persona no puede ser justa finalmente si no tiene caridad. Por supuesto, un verdadero psicólogo ayudará a la persona a tener la justicia humana adquirida en cuanto es posible. Pero tampoco ahí está la solución. Alguien puede ser justo humanamente, como decía la psicóloga, intervino antes, hay personas perfeccionistas en lo humano que se creen justas, pero en el fondo son malas. Entonces, la justicia humana no es suficiente. De hecho, modernamente se difunden muchos modos de autocomplacencia en la propia justicia. Pensemos en todas las organizaciones tipo Rotary Club o Lions o organizaciones sociales que promueven la autojustificación, es decir, el cumplimiento de las expectativas, las aspiraciones del sujeto en una imagen de justicia visible en el ámbito social, pero eso es una justicia humana. Y como dice San Juan de la Cruz, las mismas virtudes morales pueden ser un mal para la persona, porque generan a un nivel más profundo una soberbia más grande que impide la acción de la gracia y de la caridad. Entonces, una persona puede creerse muy justa y en cierta manera serlo, no integralmente ni perfectamente, pero más profundamente no tener una perfección humana. Entonces, ese perfeccionismo externo, neurótico, no es la perfección de la justicia. La perfección de la justicia viene de la caridad. O sea, es la gracia la que justifica. El tema neotestamentario de la justificación del pecador, asimilado por toda la patrística, consiste justamente en esto, que nadie es justo por la ley. San Pablo dice que él, cumpliendo la ley, se hacía más malo, no más bueno. Y se hizo verdaderamente justo cuando recibió la gracia de Cristo. Entonces, este es un aspecto central de toda la psicología. De otra manera se vive en la ilusión de que una persona puede llegar a la normalidad humana, a la bondad humana, a la perfección humana sin la gracia. No es posible eso. O
O sea, las personas sin la gracia no se hacen más buenas. No quiere decir que todo lo que obren sea malo, pero como personas no se hacen más buenas. Normalmente se hacen más malas. Entonces, ¿por qué? Porque adquieren mayor lucidez con el ejercicio de los actos humanos, con el crecimiento en el conocimiento, con los años. Es claro que para captar ese nexo hace falta la fe. Junto con la esperanza y la caridad conforman el centro de la existencia cristiana. La configuración psíquica, sobre todo si es considerada dinámicamente, se manifiesta de modo muy divergente en la persona que tiene tales virtudes o en la que tiene los vicios contrarios. Esto es especialmente válido por lo que se refiere al amor teologal y al odio, magistralmente tratados por Santo Tomás en esta sección. O sea, para la psicología freudiana el amor en el fondo es vencido por el odio, es inseparable del odio, al mismo tiempo que se ama se odia. Es evidente que la revelación pone luz especialmente en este tema, que los filósofos anteriores no han alcanzado a aclarar totalmente, y Santo Tomás, siguiendo la luz de la revelación, la escritura, la tradición, lo aclara con mucha claridad, con mucha precisión también psicológica. Lo mismo sucede de una manera menos profunda, pero más notable, ante la presencia o la ausencia de las 4 virtudes cardinales. O sea que la configuración psíquica es muy diferente. O sea, está claro, es muy diferente que una persona sea justa o que sea injusta. O sea, cambia radicalmente la personalidad. Si un psicólogo no se preocupa de que la persona sea justa, no es un verdadero psicólogo. Es imposible que una persona esté bien si no es justa. Y lo mismo se debe decir de las otras virtudes teologales. Pero este punto es muy notable. Porque es algo muy evidente. O sea, un psicólogo atiende a un empresario, pero el empresario es injusto. Y pretender que eso no tiene nada que ver con el estado en el cual se encuentra esta persona es absurdo. O sea, analizar la relación suya con su mujer, con sus hijos, con sus amigos, pero no tiene nada que ver con la justicia. Es separar artificialmente a la persona y no entender nada. Y la justicia es mucho más importante que las relaciones personales entendidas a nivel afectivo. Porque está en lo más propio de la naturaleza humana, la justicia. Entonces, este empresario es injusto con sus dependientes, con sus empleados, con el Estado, con el bien común, etcétera, pero no tiene nada que ver con su perturbación psíquica. No es así. Así no funciona la naturaleza humana. Esa dureza de corazón es incompatible, que está en la injusticia, es incompatible con la normalidad psíquica. Por eso hay que considerar integralmente a la persona en su desarrollo moral. Es aquí donde encontramos el centro de lo que es psicológicamente observable de modo humano. Si no llega al nivel específico de la virtud humana en cuanto tal, la psicología en sus múltiples variantes no podrá traspasar en concreto el nivel del conductismo, por más sofisticada y abstractamente elaborada que pudiera estar. Es decir, una psicología puede ser muy compleja, pero en el fondo se reducirá a una especie de conductismo, es decir, de dirección extrínseca de la conducta. Pero no
llegará al nivel específicamente humano, que es el nivel de la virtud, aún en el orden natural. Por eso el centro de la psicología es la observación de la conducta en cuanto producida por la virtud o por el vicio. Entendiendo por virtud y vicio no solamente lo referido al aspecto sexual, que es aquel en el cual más inmediatamente se centra la acción psicológica de modelo freudiano, sino en las virtudes más importantes, de las cuales la primera es la justicia. Una psicología debe en primer lugar observar los fenómenos referidos a la justicia, y son observables. Son observables, porque la justicia por esencia es externa, se refiere a los actos externos. Dar a cada uno lo suyo. Entonces, hay que entender si éste da o no da a cada uno lo suyo. Y eso depende de un análisis racional. De un análisis racional que observa la racionalidad o irracionalidad de los actos humanos. Un psicólogo que conociese de modo concreto y vital el modo de obrar de las personas a partir de la rica descripción de las virtudes y vicios que realiza Santo Tomás en esta parte de la segunda sección de la Suma, tendría un instrumento para la ayuda psicológica mucho más elaborado y eficaz que el de los métodos diagnósticos y terapéuticos. A ver, corremos. Contemporáneos, y a su vez estos, aún eventualmente conservando su apariencia exterior en cuanto se refiere a los tests, técnicas, relación profesional, psicólogo-paciente, etcétera, factor accidental, pero que suele preocupar sobremanera a los psicólogos, adelante, y estudiantes de psicología cristiana, se podría regenerar de una manera digna del hombre y del cristiano, y que sobre todo no introdujese consciente o inconscientemente profundas distorsiones bajo su apariencia neutra y especialmente a causa de ella. Es decir, esta apariencia neutra desde el punto de vista moral que se pretende en la psicología y en la formación de los psicólogos es muchas veces el problema también de las técnicas, de los tests, de las técnicas terapéuticas, de los métodos de observación, de curación. No pueden ser neutrales desde el punto de vista moral, entendiendo por moral no la moral kantiana, sino la moral de la tradición de la sabiduría antigua y cristiana. No puede ser moral la psicología desde el punto de vista ético, es una contradicción. Es tratar lo humano como si no fuera humano. Lo propiamente humano, la conducta humana es siempre moral. No existe una conducta humana que no sea moral. Eventualmente será una conducta del hombre, como dijimos antes, ¿no? Como cuando alguien hace la digestión y puede estar enfermo también cuando hace la digestión, pero eso no es lo propio del hombre, eso es en común con toda la vida animal. Lo propio del hombre es que tenga conciencia de sus propios actos y que los dirija. Entonces el psicólogo ayuda al hombre en cuanto hombre, o sea, en cuanto tiene conciencia de sus propios actos y los dirige, y eso es lo moral, lo ético. Repito muchas veces la palabra porque cuando suena la palabra en la mente de un hombre contemporáneo suena mal. Es decir, suena de modo kantiano. Y por tanto produce rechazo. Entonces hay que superar eso.
Desde el punto de vista negativo es sumamente importante para la psicología, siguiendo el desarrollo de la secunda secunde, la consideración de la soberbia como primer pecado y fuente de los otros. Parecería también que si una persona va a consultar a un psicólogo, no importa si es soberbia o no es soberbia. Bueno, en esto es muy importante el aporte de Alfred Adler, porque Adler dice que el problema que tiene el neurótico es que es soberbio y que construye la realidad a partir de la soberbia, o sea, a partir de la pretensión de superioridad que es imaginada y que quiere que sea imaginada en la imaginación propia y en la de los demás también. La segunda parte de la Suma Teológica se cierra con algunas cuestiones referentes a los estados de la vida del cristiano y especialmente la diferencia entre la vida activa y la vida contemplativa y la superioridad de esta, que son imprescindibles en las actuales circunstancias de confusión de la vida cristiana y de la vida consagrada. No olvidemos que de hecho muchas personas consagradas, también entre las dedicadas a la vida contemplativa, son sometidas a tratamientos psicoterapéuticos indiscriminados sin que se encuentren quienes entiendan la verdadera causa de sus padecimientos, ni entre quienes deberían guiarlas espiritualmente, ni entre los psicólogos. Bueno, esto es un drama muy profundo que abarca no solo la vida contemplativa en sentido estricto, es decir, las personas dirigidas a la contemplación, los monjes, las monjas sobre todo, sino en manera universal toda la vida cristiana, porque la vida cristiana por naturaleza y por gracia es contemplativa, entonces toda entera. El centro de la enfermedad en el mundo moderno, la enfermedad humana en el mundo moderno es la ausencia de la contemplación. Y sobre todo la ausencia de la tendencia a la contemplación. Ya hemos señalado que la misma filosofía antigua lo había descubierto. Aristóteles ordena toda la vida humana en su ética la contemplación. La contemplación es la perfección del hombre. Ya en el orden natural, cuando se elimina la contemplación, se mutila radicalmente la naturaleza humana. Y no hay solución a los problemas. Ya desde el punto de vista natural, hemos dicho que la solución definitiva está en la caridad. Pero la caridad justamente lo que hace es producir amor a Dios, o ser amor a Dios, y el amor a Dios es amor al conocimiento de Dios, un conocimiento vital, íntimo, profundo de Dios, que es lo que se denomina contemplación. No es solamente la teoría griega, como está en Platón y Aristóteles, es el ver a Dios que está en el Evangelio. El conocer a Dios como está en el Evangelio de San Juan. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero. Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios. Si tu ojo fuere simple, todo tu cuerpo estará iluminado. Esa contemplación evangélica que está transmitida en toda la tradición de la vida cristiana y está producida por el orden de la vida cristiana que se centra en la Eucaristía, esa contemplación es la aspiración más profunda de la vida humana. Y por tanto, el verdadero psicólogo debe ayudar a una persona a descubrir su ordenamiento a la contemplación, que aunque no quiera, está, y es estructural, es imposible de eliminar, salvo artificialmente, por una deformación de la conducta, que es justamente el problema. No hay contemplación, no hay ordenamiento a la contemplación, no hay profundidad. Es el problema universal del mundo moderno, racionalista, y por tanto superficial. Racionalismo es siempre superficialidad, porque es reducir todo a los límites del pensamiento humano.
cuando la realidad es mucho más rica, es inabarcable porque tiene un origen infinito, y sobre todo la vida humana. Por eso la verdadera psicología no puede prescindir del ordenamiento del hombre a la contemplación, natural y sobrenatural. De hecho, el alcance de la contemplación natural es muy difícil porque requiere el ejercicio de las virtudes, perfecto, y este ejercicio también es difícil por la condición en la cual se encuentra la naturaleza humana. La mayoría de los hombres no son justos, son injustos, aunque hagan actos justos, no son radicalmente justos. Y lo mismo templados, fuertes y prudentes. Entonces, el núcleo de la curación humana está en estas virtudes, elevadas por la gracia y dirigidas por naturaleza a la contemplación, al conocimiento profundo de la verdad, al crecimiento de la mente. ¿Por qué hoy se difunden tanto estas teorías orientales, estos métodos de yoga, de hinduismo, de espiritualidades orientales? Porque hay una tendencia insatisfecha a la contemplación. O sea, nos debería dar vergüenza que siendo cristianos la gente se dirija a eso. Quiere decir que nosotros no se lo proponemos, o sea que no ve nada que les atraiga profundamente en la vida cristiana. Como se decía hoy, se identifica la gracia con ir a rezar el rosario externamente ante una imagen de la Virgen, que está muy bien y es excelente, pero la gracia es mucho más que eso. Sobre todo cuando hay un desarrollo intelectual como es propio del mundo moderno, porque el mundo moderno, justamente porque es racionalista, produce un desequilibrio en la actividad intelectual. Por un lado es muy sofisticado en algunos aspectos parciales, ¿no? En el desarrollo científico, la actividad educativa, el mundo universitario es muy elaborado en algunos aspectos parciales, pero es muy deficiente en los más profundos. Entonces, como es natural la tendencia a la contemplación, se produce una especie de búsqueda caótica y salvaje de la contemplación, que es lo que se manifiesta en el seno de la cultura occidental cuando las personas insatisfechas buscan la solución de los problemas en las doctrinas orientales. Es una contradicción muy profunda que manifiesta la enfermedad de base de la cultura occidental. Y cuando hablo de cultura occidental me refiero al sentido propio del término, no al sentido económico, no al sentido político. El sentido propio del término es la cultura que depende de la sabiduría griega, de la sabiduría romana y sobre todo de la iluminación de esta sabiduría por parte de la revelación divina. Eso sea la cultura cristiana europea, que es la misma que está en América. Los países americanos pertenecen a esa tradición. Entonces, cuando en el seno de la cultura occidental hay una aspiración a buscar la solución de los problemas profundos de la vida en las doctrinas orientales, no cristianas, se está manifestando una enfermedad profunda de la cultura occidental, incluida la cultura cristiana, que es el centro de esa cultura occidental, aunque haya reacciones adversas, y también de la vida de la Iglesia católica. O sea, la vida de la Iglesia católica puede tener aspectos patológicos que no constituyen el centro de la Iglesia, que siempre es santa por sí, sino la enfermedad de los miembros de la Iglesia, enfermedad individual y comunitaria, según las distintas configuraciones comunitarias de las épocas históricas y ambientes culturales y geográficos. O sea, hay una enfermedad profunda, que es esa falta de contemplación y esa falta de dirección hacia la contemplación. Entonces, hay muchos problemas que no se van a solucionar hasta que no se atienda a este punto.
es lo que decía el padre Arintero en esa observación de que la vida cristiana moderna es monstruosa. Y atención, que no está hablando de lo que pasa ahora, está hablando de 1910. Es monstruosa. ¿Por qué? Porque hay una deformación teórica a este nivel, en la teología en primer lugar, y después en la filosofía y en la concepción general de la vida cristiana y de la vida humana. Entonces, una verdadera psicología debe atender en profundidad este punto. Pero además lo debe atender de una manera específica porque es un punto especialmente delicado en las personas que por su profesión, por ejemplo la profesión religiosa, tienden a la contemplación. Entonces esto hay que entenderlo profundamente. O sea, poner un psicólogo de formación actual, conductista, freudiano, lo que fuere, en un monasterio es un desastre. No va a entender nada. El problema es que menos entienden los que lo llaman. Entonces, bueno, expreso las cosas de manera paradojal para que se entienda. No es que quiera desvalorizar a los psicólogos, ya lo dije desde el principio, es todo lo contrario. Conozco personas que también van a los monasterios y hacen una excelente labor, pero para que se entienda la esencia del tema. Pero el problema es que en los monasterios, en todos lados, llamen a los psicólogos, es un problema, porque para eso está el monasterio, para que no necesiten de los psicólogos. Ahora, si uno entra al monasterio y necesita más de psicólogo que antes, quiere decir que fracasó el monasterio. Ahora, aquí el problema no está solo en la psicología entendida como actividad profesional moderna, está también en la paternidad espiritual. O sea, el problema profundo es que no hay paternidad espiritual. Entonces, como no hay paternidad, no hay filiación y no hay desarrollo de la vida cristiana. La tercera parte de la Suma Teológica se refiere a Cristo, en quien se encuentra la consumación o perfección de toda la actividad teológica. Decía la frase del Concilio Vaticano II antes citada, que solo en él se esclarece el misterio del hombre. Para quien lo supiere mirar, se encontraría en esta parte el ideal hacia el cual debería apuntar toda ayuda psicológica. Pero en este punto debemos enfrentar una tarea suplementaria que no encontrábamos en los temas anteriores. En efecto, en nuestra situación contemporánea no se trata solamente de lograr que la atención al hombre perfecto ilumine definitivamente, participando de su claridad las zonas más oscuras del psiquismo humano. Se trata además y antes de conseguir liberar a la teología contemporánea de la creciente proyección de una psicología modelada exclusivamente sobre la patología y los límites humanos sobre la persona de Cristo. Es decir, aquí sucede lo mismo que en los otros ámbitos. O sea, en vez de ser la cristología la que ilumina la psicología, es al revés. Es la psicología la que oscurece la cristología. Entonces se quiere explicar la mente de Cristo como la mente de un pobre individuo humano que bueno, ya sabemos lo que pasa. Entonces esa es la cristología desde lo bajo. Ya dijimos al principio que también la psicología debe ser desde lo alto, mucho más la cristología, porque Cristo es Dios, entonces no podemos entender la mente de Dios. Ni siquiera la mente humana de Dios, que es la mente de Cristo. Porque la mente de Cristo no es la mente de una persona humana, Cristo no es persona humana, es persona divina. Entonces no, es imposible entender la mente humana de una persona divina para un hombre. Nosotros somos personas humanas limitadas. Cristo es persona divina, infinita, perfecta. Entonces,
Su mente humana es perfecta, no es la nuestra. Es la nuestra en cuanto a la naturaleza. Tiene límites naturales en su conocimiento porque es una naturaleza creada, imperfecta respecto de la naturaleza divina, pero hecha perfecta según su pleno desarrollo natural y sobrenatural. La mente humana de Cristo es perfecta según la naturaleza, en los límites de la naturaleza. O sea, Cristo como hombre, según su conocimiento natural, no conoce todo, porque no es natural al hombre que conozca todo. Pero la mente humana de Cristo está llena de gracia, entonces su conocimiento natural está perfeccionado y además tiene ciencia infusa por la gracia y tiene visión beatífica. Visión beatífica que no depende del desarrollo de los sentidos. Porque aunque Cristo fuera niño, podía tener la visión beatífica, porque no hace falta tener los sentidos totalmente desarrollados según los órganos para tener la visión beatífica. La tienen los ángeles también, que no tienen sentido. Entonces, y los santos que están en el cielo, que tampoco tienen cuerpos ni sentido. La mente de Cristo es perfecta, no podemos imaginar la mente de Cristo ni pensar la mente de Cristo. Es al revés, desde lo que la revelación nos dice de la mente de Cristo podemos iluminar toda la psicología. Mucho menos podemos proyectar sobre Cristo la patología humana. Por ejemplo, pensar que Cristo tenía tentaciones como nosotros. Sí, el Evangelio dice que tenía tentaciones, pero no quiere decir que las sufría como nosotros. Quiere decir que el diablo lo tentaba como nos tienta a nosotros. Pero no quiere decir que el efecto de las tentaciones en Cristo era el mismo que nosotros. No es posible imaginar ni pensar la unidad de la mente ni de la conciencia de Cristo. La conciencia humana es caótica, disgregada, disociada, y no es así en la mente de Cristo. Entonces, desde la experiencia humana no se puede captar la unidad, que es una unidad perfecta en la mente de Cristo, que es la continuación de la unidad de su ser. El ser de Cristo es el ser divino, que es perfecto y perfectamente uno. La mente de Cristo, la mente de Cristo en su humanidad, en sus diversos niveles complejos de conocimiento, participa de la unidad de Dios. Pero sobre todo la conciencia última de Cristo es divina y unifica todos los niveles de conocimiento. Y esa unidad es perfecta. Y nosotros, claro que no la podemos entender, ni la podemos tener, ni la podemos siquiera vislumbrar. Es por excelencia esta unidad objeto de la fe. Lo sabe muy bien el Aquinate, quien explica de la manera más admirable y más precisa lo que se refiere a la ciencia y las demás perfecciones de la humanidad de Cristo, así como los defectos que voluntariamente asumió para nuestra salvación. Cristo tenía defectos humanos, pero no pecados. Tenía defectos del alma y defectos del cuerpo, pero los asumió voluntariamente porque quiso, para unirse con la condición humana. O sea, la persona divina del Verbo asumió los defectos de la naturaleza humana que eran útiles para el fin de la encarnación, es decir, la salvación del género humano. Pero asumir la ignorancia no era útil para la salvación del género humano, porque el problema del género humano es la ignorancia. Entonces, si uno se vuelve ignorante, como aquellos a los que quiere ayudar, no ayuda a nada. Si Cristo hubiese asumido el pecado, no podría haber liberado a la humanidad del pecado. O sea, la habría encerrado más en su pecado. Pero asumió lo que sirve para
eliminar los defectos de la humanidad. Por ejemplo, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza, dice San Pablo. Se hizo débil según la naturaleza humana, que por sí es débil, para darnos la fuerza, etc. O sea, asumió las limitaciones propias de la naturaleza humana y también las consecuencias del pecado de la humanidad. No son solo limitaciones naturales, sino la pena del pecado, especialmente la muerte, que en la humanidad, así como no es solo algo natural, sino una pena del pecado original. Él asumió esta pena voluntariamente. Como dice San Juan Damasceno y los padres de la Iglesia, estos defectos son fruto de la elección, del acto voluntario del Verbo que se encarna. O sea, no es el resultado automático de la asunción de la naturaleza humana, sino que está en la finalidad de la misma encarnación. Cristo es el médico divino que se une personalmente para solucionar la enfermedad. Esa es la visión de la Sagrada Escritura y de los padres de la Iglesia y de la fe católica. Y la caridad, que es el centro de cualquier operación humana perfecta, también de los psicólogos, consiste en continuar la acción de Cristo. O sea, recibir la caridad de Cristo y obrar de la misma manera. ¿Y qué quiere decir la caridad? El Nuevo Testamento lo explica de muchas maneras. Que la caridad quiere decir hacerse pobre con los pobres. Asumir la enfermedad, la impotencia, la muerte voluntariamente para que se manifieste una perfección superior a la de la naturaleza, que es la perfección de la gracia y de la caridad. Especialmente la pasión de Cristo es un acto de caridad, como lo explica aquí Santo Tomás. La pasión de Cristo no es el sufrimiento como tal, la pasión de Cristo no es la muerte. La pasión de Cristo es el acto de caridad que se manifiesta en la asunción de las consecuencias de interactuar con la injusticia humana. O sea, Cristo voluntariamente va a la pasión, como subraya el Evangelio. Bueno, de la misma manera el cristiano prolonga la operación de Cristo. Y eso sucede en todos los ámbitos de la vida y específicamente en este que estamos considerando de la psicología. También el psicólogo está llamado a participar de la pasión de Cristo para ser eficiente. No a explicarla perversamente como Freud, sino a participar de la pasión de Cristo, que es lo contrario. Es decir, a tener caridad. Es muy fácil inventar un método abstracto para no tener nada que ver con la vida de los pacientes. Es una defensa esa. Entonces, si confiamos en el método y finalmente el psicólogo sale del consultorio, se va a su casa y no tiene nada que ver. Eso no es caridad. La caridad implica profunda amistad. Lo primero que dice Santo Tomás en la Suma Teológica, cuando explica la caridad, el primer artículo de todos, la caridad es amistad. La caridad es amistad. Y esta es la ley fundamental de toda la vida humana. Es la ley evangélica. Y de esta ley no está exento ninguno, tampoco los psicólogos. Entonces, la ley fundamental de la actividad psicoterapéutica es la caridad.
como en cualquier otro orden de la vida verdaderamente cristiana. Es la caridad, que prolonga instrumentalmente la acción de Cristo. Entonces, las cuestiones que siguen acerca de la vida, la pasión, la muerte, la resurrección y la vida gloriosa nos muestran en su plenitud el misterio pascual, que implícita y explícitamente debe ser el centro de la verdadera psicología profunda del cristiano. A partir de la cuestión 60, de la tercera parte de Santo Tomás, trata acerca de los sacramentos. ¿Quién no entenderá que tomados en serio, con toda su importancia vital, transformadora de la vida, cada uno de ellos está repleto de implicaciones psíquicas? Porque los sacramentos son métodos de curación y perfeccionamiento psíquico. Pues, para eso están. Y todo lo demás se ordena a los sacramentos. Todos los aspectos de la vida, hasta los más lejanos, los temporales. Todo se ordena a los sacramentos, porque la figura de este mundo pasa, pero lo que hacen los sacramentos queda. La transformación de la mente humana en su pensar, obrar y sentir concreto son su verdadera finalidad. O sea, aquí hay que hacer un esfuerzo para dejar de lado imágenes infantiles de la vida cristiana. No es fácil. Y la formación académica de los psicólogos de hoy no favorece esto, lo impide. O sea, refuerza esta imagen infantil de la vida cristiana. Que no es otra cosa que la prolongación de la cultura iluminista, ¿no? El iluminismo es creerse superior porque ahora estamos en la época de la razón, del desarrollo humano, de la adultez de la conducta, mientras que la época cristiana es infantil, inferior, subdesarrollada, etc. Bueno, eso hay que cambiar esa mentalidad, ¿no? Si no, no hay modo de hacer una psicología cristiana. Hay que entender las cosas con profundidad y para eso hay que estudiar. Por esto traje la suma teológica aquí a la consideración, que es algo difícil, requiere de discernimiento, entendimiento, profundidad filosófica, etc. Pero no hay otro camino, no se puede encontrar atajos. El bautismo, el orden sagrado, el matrimonio y sobre todo la Eucaristía implican una total transformación de la mente humana y de todo el psiquismo. Una persona verdaderamente eucarística es totalmente diferente de una persona que no tiene nada que ver con la Eucaristía. Entonces, si un psicólogo los trata de la misma manera, se equivoca de raíz. Aplicar el mismo método a dos personas que están en situación psíquica radicalmente diferente es equivocado. La vida humana fundada seriamente sobre ellos, aún fenomenológicamente, o sea, desde el punto de vista de la observación, es totalmente distinta de la vida humana vivida con prescindencia de ellos. O sea, se puede tratar de la misma manera a un matrimonio que recibió el sacramento y que busca la santidad y tiene vida espiritual, que, aunque tenga conflictos, que otro que vive en la injusticia, en el adulterio, etcétera. O sea, no solo eso es no tener fe en el sacramento, sino que tampoco es respetar la observación, porque en concreto es muy diferente lo que pasa.
está muy claro que por el solo hecho de recibir la absolución sacramental, la persona no experimenta siempre y necesariamente un cambio de sus afectos, imaginaciones, tendencias negativas en el orden de la sensibilidad. Pero se toman en serio las disposiciones necesarias para recibir el sacramento como parte del mismo sacramento. ¿No será que se piensa en la confesión como un acto casi mecánico en el que el arrepentimiento juega un papel marginal y casi insignificante? O sea, aquí pasa lo mismo con el sacramento de la confesión o reconciliación. O sea, si en la psicología se tiene una imagen infantil de la confesión como una especie de acto mecánico que por recitar 3 Ave Marías produce un cambio de vida, estamos muy lejos de la realidad del sacramento. Y los mismos sacerdotes tenemos que profundizarlo, ¿no? Los antiguos se lo tomaban mucho más en serio el sacramento. La psicología, como se decía hoy, la terapia psicológica no puede producir la absolución de los pecados, que muchas veces es la solución radical del problema. No digo siempre, porque hay otros casos de los cuales ya hemos hablado, pero en muchos casos el problema radical está ahí. Entonces, se da, y es experimentable, muchas veces es el caso de que una persona le dice más rápidamente el problema a un sacerdote, el problema real que tiene al sacerdote que al psicólogo. Esto pasa muchas veces. El psicólogo tarda mucho más tiempo en llegar al núcleo del problema, porque el sujeto no se lo dice. Y no se lo dice porque se engaña a sí mismo y engaña al otro, también al psicólogo. Porque las personas son más inteligentes de lo que parece. Eso es experiencia. En esto sí tenemos experiencia los sacerdotes que los psicólogos no tienen, porque a los sacerdotes la persona viene y le dice directamente el problema. Entonces, pero como los laicos nunca confesaron, no se dan cuenta de este problema. Pero es algo real. Es más difícil que engañen al sacerdote. Algunos intentan, pero no hay mucho. Si el sacerdote es despierto y no está confundido, él se da cuenta inmediatamente. Entonces, pero no es tan fácil con el psicólogo. Llegar al núcleo del problema. Pero un verdadero psicólogo cristiano lo debe tener en cuenta. No porque pretenda dar la absolución de la culpa, cosa imposible, sino porque tiene que orientar a la persona al descubrimiento de la verdadera raíz de sus problemas. Repito, no son todas las situaciones, a veces hay otro tipo de problemas, pero muchas veces está este problema que genera una constelación de otros desórdenes. Y aquí también hay que entender en su plenitud el sacramento de la reconciliación, que debe incluir una reforma real de la vida. Hoy se desvalorizan todos los sacramentos, también la comunión, quieren comulgar todos los gays, los divorciados, etcétera, y también recibir la absolución todos sin cambiar nada. Entonces, eso es alterar toda la vida cristiana. Ya lo habían propuesto los filósofos en el siglo XIX. Hegel, por ejemplo, hace una interpretación de todos los sacramentos y transforma la significación de los sacramentos. Por ejemplo, en la fenomenología del espíritu dice que el sacramento de la reconciliación, la confesión, se cumple cuando el que cambia no es el penitente, sino el sacerdote. Es decir, que el que da la absolución reconoce que él es pecador como el penitente. Entonces ahí está la verdadera reconciliación. Bueno, eso se piensa hoy también.
O sea que el malo es el sacerdote y el otro es el bueno. Eso es estructural en la cultura contemporánea, profunda, no en la superficialidad iluminista, sino en lo profundo, ¿no? Lo que manifiestan los autores más profundos, como Hegel, Freud, etc. En Freud es lo mismo. Freud dice explícitamente que el psicoanalista reemplaza al sacerdote. Es estructural en el psicoanálisis eso. O sea, el psicoanalista es una especie de sacerdote laico. Y por tanto, superior y más evolucionado. Eso lo dice Freud explícitamente, ¿no? Además, son autores que vivían en el seno de una cultura cristiana muy evidente. Freud vivía en Viena, ¿no? Donde estaba la catedral, estaba San Esteban, estaba el sacerdote vestido con sotana en esa época por las calles, conventos, monasterios. La corte de Viena era cristiana, católica, muy católica. Bueno, era una cultura cristiana muy evidente. Entonces el significado era muy claro del método psicoanalítico en ese momento. Y está íntimamente relacionado con este tema de la confesión. Ahora, en una verdadera concepción del sacramento de la reconciliación, el verdadero psicólogo cristiano debería jugar un papel muy importante, porque es claro que muchas personas no se van a acercar nunca al sacramento directamente solas, pero una acción psicoterapéutica realmente centrada en la verdad de la naturaleza humana y de su destinación a la fe, de su ordenación a la fe, a la caridad, a la gracia, podría conducir a esta culminación. Y de hecho muchos psicólogos cristianos lo logran y lo hacen muy bien. Si para Freud, como señala él explícitamente, el psicoanálisis reemplaza la confesión y el psicoanalista al sacerdote, una vez constatadas las consecuencias devastadoras del influjo de las ideas freudianas en la cultura y en la vida concreta de los hombres de nuestros días, deberíamos tener el coraje cristiano de invertir la inversión. O sea, lo de Freud es la inversión de la verdad. Ahora hay que dar vuelta a la inversión, invertir la inversión. Y de dar consiguientemente a los sacramentos de la reconciliación y del orden sagrado el lugar que les corresponde como medios imprescindibles para el logro de una auténtica vida cristiana y por tanto plenamente humana. Terminamos formulando algunas observaciones más prácticas. En la situación actual, si queremos mantener viva la filosofía y la teología de Santo Tomás, como un resumen de toda la tradición, lo entendemos, no podremos prescindir de la confrontación con la psicología contemporánea, que influye todavía más y más directamente que la filosofía en la situación concreta de la vida de los hombres de nuestros días. En vista de ello, es importante afrontar de lleno la objeción común que se levanta cada vez que se destaca el valor psicológico del pensamiento de Santo Tomás, así como de otros autores clásicos. Es la de que no podemos es la de que no se encuentran en su filosofía y en su teología los instrumentos técnicos para diagnosticar las neurosis y para poder así curarlas, tratándolas como verdaderas enfermedades. Para ello es necesario situar las cosas en el nivel en el que verdaderamente se desarrolla el pensamiento acerca del hombre en cuanto hombre. Esto es el principio y es también lo más difícil de lograr. O sea, esta visión verdaderamente humana y por tanto ética, moral,
sin una visión que alcance a levantarse por encima de los esquemas imaginativos y afectivos que tienen atrapada la mente de tantos psicólogos y de otros que lo siguen acríticamente, es imposible un diálogo serio acerca del tema. Entonces, el problema, como hemos dicho ya desde el principio, está en la estructura epistemológica de la psicología. Si la psicología se basa sobre esquemas imaginativos, afectivos, no se llega al núcleo del problema humano. Se cambia un esquema por otro, una disposición imaginativa o afectiva por otra, pero el trabajo es superficial, hay que llegar al núcleo. Y el núcleo no es solamente de nivel imaginativo, afectivo, es algo espiritual, algo más profundo. No es un accesorio, no es que la psicología cristiana además debe tener en cuenta lo espiritual. Es al revés. Lo espiritual es el centro de la psicología. Para entender bien esto hace falta una verdadera filosofía. La verdadera psicología, aún aceptándola como es razonable en nuestros días y en nuestras circunstancias como actividad, no digo ciencia, porque desde el punto de vista verdaderamente científico, la actividad psicológica es muy compleja, no se puede decir es una ciencia. No es una ciencia, hay muchos niveles epistemológicos que son difíciles de comprender sin una adecuada profundización. Entonces, hay que tratar de evitar esa simplificación artificial. No es una ciencia como la química, porque el objeto estudiado es diferente. Y tiene un nivel de complejidad y también de unidad diferente del estudiado por la química, por la física, por la biología, etc. Entonces, hay distintas ciencias cuya conexión es necesario establecer con mucha precisión. Pero además la psicología es una actividad práctica. La psicología no es solo ciencia teórica, es una actividad terapéutica, práctica. No solo práctica en el sentido de la ciencia moral, es práctica en el sentido de una intervención externa, sobre todo por medio de la palabra. Esa intervención externa debe alcanzar el nivel de lo propiamente humano. De otra manera no superamos el conductismo. Y el conductismo es siempre un reduccionismo. Entonces, la psicología como actividad autónoma respecto del estudio y la aplicación directa de la teología, la verdadera psicología está toda por construir en su figura concreta y determinada, en su traducción experimental y terapéutica. Esperemos poder hacerlo sobre las bases de una filosofía y una teología tan profundas como la de Santo Tomás. Ahí la palabra esperemos está tomada en sentido estricto, sobrenatural, según la virtud de la esperanza, por la cual esperamos no solo la vida eterna, sino lo que conduce a ella. Y en este caso, la psicología verdadera. Y si ya muchos de los que han sido formados según los principios de la psicología clásica del siglo XX están imposibilitados para ello, de no mediar una intervención especial y casi extraordinaria de la gracia divina, esperemos con esperanza sobrenatural que la visión grande e iluminada de los que dirigen las instancias determinadas de la cultura católica pongan o permitan poner las primeras semillas de aquella fundación. Haremos referencia mañana a la continuación que se refiere al método. Damos ahora espacio para alguna pregunta, no sé hasta qué hora tenemos. Bueno, muy bien. Sí, adelante. Bueno, mi pregunta es al
con respecto a lo último que nos acaba de decir, de afrontar las objeciones que existen contra Santo Tomás como psicólogo y de tratar de superar ese diálogo poco serio entre la psicología y la religión. Me voy a permitir hacer una semblanza mía, no para que sepa lo mucho que sé, sino justamente para hacer grande lo que no sé. Yo estudié, como les dije, el primer día estudié actuaría, soy matemática, después hice una maestría en humanidades, una maestría también en la Escuela de la Fe como maestra de la fe, tengo un diplomado en antropología filosófica y otro en dirección de escuelas, y aquí viene el problema, y a eso se refiere mi pregunta. Estudié un doctorado en investigación interdisciplinaria que está incardinado aquí en la universidad dentro de la Escuela de Psicología. Entonces, como pueden ver, no sé nada de psicología, no sé de otras cosas, pero de psicología nada. Y la tesis doctoral es referente a la increencia. Mi tesis doctoral es la increencia como fenómeno social en el siglo XXI. Y lo que demuestro en la tesis es que el hombre creyente es mucho más capaz que el increyente de superar problemas en el matrimonio, de participar en cosas sociales, así, ¿no? Pero estando incardinado mi doctorado dentro de la Escuela de Psicología, pues hay una gran repulsión a esa conclusión, ¿sí? Sí. O sea, un creyente no puede ser más capaz que un increyente dentro de la Escuela de Psicología. Entonces, nada más mi pregunta es muy sencilla. ¿Existe algún fundamento? Porque ellos me dicen, bueno, es que no puedes ir en contra de todo lo que dictan los grandes gurús de la psicología, ¿no? Si Freud demuestra que el increyente es menos capaz y bla, 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 y Jung y Adler y etcétera. Entonces yo sí cito a Allers en algunas cuestiones, cito a Paul Ricoeur, cito a esta, ¿cómo se llama? Silda. Bueno, pero yo no pretendía con mi tesis ponerme a los cates contra Freud, o sea, ni lo conozco siquiera. Entonces, bueno, más que nada la pregunta que es muy personal, pero yo creo que puede servir a los demás, ¿puede existir algún fundamento psicológico válido para los psicólogos en donde se vea que los creyentes sí pueden ser más capaces? Yo lo demuestro estadísticamente, pero no. Bueno, usted lo hace muy bien a partir de los elementos que tiene y del sano uso de la razón, que a veces se llama sentido común en el sentido de que la razón es un bien común de todos los que tienen razón. Entonces hay principios que todos comparten, pero a veces los psicólogos no los comparten, porque tienen una base racional que depende de una filosofía que está deformada y que atenta contra los primeros principios. O sea, el principio de no contradicción en Hegel no vale, pero tampoco vale en Freud, porque el amor es lo mismo que el odio, por ejemplo. Entonces, la deformación en el modo de pensar que está en la base de la mayoría de las corrientes psicológicas contemporáneas es tan profunda que no solo impide el pensamiento auténticamente racional, sino que impide mucho más todavía, porque aquí está la base del problema, o sea, la contradicción es lucha contra Dios en el fondo. Entonces es no aceptar el orden divino, no aceptar la creación y no aceptar la grandeza de Dios, la autoridad de Dios, la causalidad de Dios. En el fondo de la filosofía moderna idealista está esto, y las psicologías nacen de ahí. Por eso, los que estudian psicología y no tienen una actitud crítica asimilan esa rebeldía interior contra la fe, contra la verdadera fe cristiana y contra Dios. Por eso estudiar psicología es muy peligroso en esta época. O sea, puede hacer mal al alma, propia y ajena. Por eso el centro de este problema está en la Iglesia, es decir, en la guía de la educación católica hace muchos años hay gran desorientación. Entonces, las universidades católicas no han sido bien orientadas. Han sido mal formadas y muchas veces se han convertido en instrumento de pérdida de la fe de los alumnos, sobre todo los de psicología, pero también de otros. Entonces los padres mandan a los hijos a la universidad católica, pagan, etcétera, y después los reciben peores de como los mandaron.
Eso es un problema muy profundo, que hay que pensarlo en la raíz. Es un problema mundial de la Iglesia Católica como tal, ¿no? O sea, no se tiene siempre conciencia, porque se atiende tanto a los problemas urgentes, inmediatos, de la pastoral o incluso de problemas sociales de otro tipo. Ahora se habla de ecología, de todo, menos de los problemas más importantes, que requieren una auténtica visión política, que supera muchas veces la de una diócesis. Es necesario la acción de la Iglesia Universal. Y para eso está la Santa Sede, pero la Santa Sede en este campo no siempre fue muy eficiente, porque ni siquiera puede ordenar adecuadamente los estudios en Roma, mucho menos podemos pretender que lo haga en todo el mundo. Hace falta una visión muy profunda y muy lúcida para resolver estos problemas, y además hace falta una interacción, una perspectiva comunitaria que supere el individualismo y el reduccionismo. Pero para que se haga eso hay que comenzar por tomar conciencia, por darse cuenta del problema, que es lo que estamos haciendo aquí. Estamos llamados a eso y a contribuir a la solución de este tipo de problemas. No pasa solo en la universidad, pasa en los colegios católicos, etc., ¿no? Sí. Padre Ignacio, tengo una pregunta en relación a, podría aplicarse a las diversas escuelas de terapia, pero de manera concreta la aplico a la logoterapia, y la pregunta va en ese sentido. Usted dígame si me equivoco cuando alguna mamá, incluso muy comprometida con la iglesia, alguna señora o algún hombre, logoterapeutas, no sé si idealizan demasiado, aun y cuando hay que respetar la vida y la propuesta de este hombre auténtico que es Víctor Frank. Sí. Pero creo que mi manera de ver es que se idealiza tanto la logoterapia como la panacea y la solución a todos los males, y se aplica, como usted bien dice, indistintamente al bautizado, incluso al practicante, incluso al devoto, que al ateo o al que está muy lejos todavía, objetivamente lejos de una vida cristiana y de gracia. Y volvemos al tema del método único. Yo utilizo la palabra, cuando me vienen a consultar temas de logoterapia, regresión, claro. Porque ¿por qué vamos a proponer un método que busca un sentido muy vago de sentido, muy vago de profundidad, que ya es bueno, porque trata de llenar un vacío? Pero ese sentido es un sentido vago, que para Víctor Frank ni siquiera se concreta muchas veces en sus libros Psicoterapia y Religión en una persona divina que ama, sino que vale un poco para todos. Es un común denominador, válido, sano, es un buen humanista, se preocupa por hombre y trata de resolver los problemas que él mismo vivió, en la posibilidad de quebrarse en el sinsentido o alcanzar el sentido. Pero me parece que ir con un católico bautizado que practica a proponer la logoterapia es una regresión, porque él va mucho más allá de ese sentido simplemente vago de la logoterapia. Por otra parte, yo les digo a los que están muy enamorados de la logoterapia y que hacen una gran labor, eso no quiero decir que no la hagan y ayudan mucho a la gente, que hay que hacer una logoterapia cristiana, que de hecho el cristianismo es una verdadera logoterapia, porque logos, así le llama San Juan en griego al verbo encarnado, es el logos, que se encarna, y logos significa sentido, dirección y palabra. Es decir, todo aquello que necesita el hombre para llegar a su plenitud. Y está en Cristo, como ya usted nos ha insistido con el tema de Gaudium Spes, Concilio Vaticano II. Entonces, ¿es correcto pensar esto? ¿Es demasiado agresivo? ¿Es discriminatorio de una técnica psicoterapéutica hablar de que en el caso de un católico practicante la logoterapia es una regresión? No sé, usted me corregirá. Bueno, el mismo Frank pone en sus obras el ejemplo de una carmelita a la cual lo llamaron a atender, entonces transcribe el diario y es evidente que no entendió nada.
No entendió absolutamente nada. Entonces dijo que tenía una patología gravísima y además la medicó. Es muy logoterapeuta que cura con la palabra, pero a esta la curó como médico y le dio pastillas. Bueno, entonces, porque era tan grave que no tenía solución, porque esta quería la muerte y no sé qué. Pero está claro que esta persona tenía una vida mística importante, que estaba pasando por una noche oscura de la fe, cosa que no es rara en una carmelita, porque está para eso entró al monasterio. Entonces, ese caso de Frankl manifiesta la radical insuficiencia y en este caso negatividad del método logoterapéutico, porque excluye por principio lo más importante, porque excluye el misterio, que es lo más central de la vida humana, y el contacto y el acceso al misterio. En cambio, logoterapia en Frankl quiere decir la luminosidad de la razón que explica las cosas. En el fondo es superficial, es una explicación superficial de la vida humana, pero la vida humana no se resuelve en la superficialidad. Y por eso es natural que uno que está insatisfecho con la logoterapia busque una solución más profunda. Y en efecto, el psicoanálisis es más profundo que la logoterapia, porque pretende dar una explicación más radical, equivocada, pero más radical. Entonces, lo que pasa con la logoterapia pasa con cualquier otro tipo de análisis psicológico superficial, que quiere decir iluminista, que da una explicación inmediata de los fenómenos, pero no va a las causas. Las causas son realmente profundas. Entonces, sí, es verdad, hay que hacer una logoterapia cristiana, pero no es la misma. Y está fundada sobre otro tipo de filosofía y sobre todo está fundada sobre la revelación del Verbo Divino. ¿Por qué finalmente llaman ya en esa época, o sea, hace muchos años, a Frankl a analizar el caso de una monja? Porque no hay suficiente paternidad espiritual en los monasterios, por ejemplo, ya en ese caso, no digamos fuera, pero también hay, y principalmente hay. ¿Por qué en los monasterios necesitan tantos psicólogos? Ese es el verdadero motivo. O sea, buscan antes al psicólogo que al padre espiritual. Entonces, no hay solución así. Está bien que es difícil encontrar el padre espiritual, pero ese es otro problema. Sí. Con lo que acaba de decir. Sí, buenas tardes. Por lo que acaba de pronunciar o exponer, ¿tiene vigencia una casa de rehabilitación sacerdotal? Casa Alberione, Ojo de Agua. Bueno, claro que tiene vigencia, porque esa es la función de la vida religiosa según la tradición del monasterio. No importa aquí el estado canónico, si uno es diocesano, no es, esto es secundario. El fin propio de la vida religiosa es esa conversión de costumbres, esa transformación. Ahora, el problema en el caso de la vida de los sacerdotes es otro, o sea que la prevención debe ser anterior. O sea, una persona que llega a esa situación debería ser un caso absolutamente excepcional. Y así es algo común, quiere decir que hay que revisar la base de la formación sacerdotal, porque no es posible que se multipliquen esos casos. Quiere decir que no se conoce adecuadamente cuáles son los requisitos espirituales, intelectuales necesarios para que haya una adecuada formación para la vida sacerdotal. O sea, esos problemas psíquicos deben estar excluidos de raíz, ya desde el principio. No se puede entrar a un seminario con esa problemática actual o potencial. No, o sea, la vida religiosa sí, para eso debería, no a cualquier circunstancia de vida religiosa. Ese es otro problema. La vida religiosa está para convertirse, para transformarse. Pero un sacerdote es uno que ya tiene perfección para iluminar a otros, entonces debe ser ya perfecto cuando es llamado por la Iglesia. Que tenga problemas actuales o potenciales.
O sea, basta con que sea peligroso, con que se desarrolle una situación patológica para excluir a esta persona, porque no hay un derecho a la ordenación, es una gracia, es una llamada, es algo divino lo que recibe el sacerdote. Entonces no es que uno le hace una injusticia porque no lo deja. No hay injusticia en sentido estricto. Es como decir, sí, un sacerdote tiene grandes cualidades para ser obispo y no lo hicieron obispo. Pero tampoco es una injusticia. No es un derecho eso. Porque el sacramento del orden es una gracia para el servicio de la Iglesia. No es el fruto de un mérito personal, de un camino, de una carrera, de cualidades intelectuales, humanas, psíquicas. No es nada de eso. Es el reconocimiento por parte de la Iglesia de que uno está llamado por la acción de la gracia que configura a la persona a representar al Padre, a Cristo, al Espíritu Santo y configurar la vida de la Iglesia como instrumento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso requiere una excelsitud que no admite excepciones. Entonces, allí no es cuestión de arreglar lo que está desarreglado en una persona que es candidata al sacerdocio por medio de ayudas externas, psicológicas o de otro tipo. Ahí hay que tener muy claro el misterio de la esencia del sacerdote. El sacerdote es una cabeza espiritual, tiene que ser muy perfecto espiritualmente, si no se produce una contradicción, una disociación en la vida cristiana que produce más daño que provecho. Hoy en nuestra época lo estamos experimentando permanentemente, tantos escándalos de cardenales, obispos, sacerdotes, etcétera. Está bien, se exagera, hasta los medios de comunicación, todo lo que uno quiera, pero hay realidades y eso hay que solucionarlo de raíz, no se puede admitir de ninguna manera. Y no se buscan las causas son muy profundas y hay que tocarlas en profundidad. Entonces hay que tener la coherencia necesaria en la dirección de la vida cristiana para corregir esas causas. Si no, se produce más daño que provecho. No sirve multiplicar los sacerdotes. No funciona así la vida cristiana. Lo que hay que hacer es fomentar la perfección para que se represente a Cristo adecuadamente y se configure la vida de los cristianos. Tampoco hay que caer en el extremo opuesto, o sea, identificar la persona del sacerdote con un modelo determinado. En la realidad hay muchos sacerdotes que son fieles, la mayoría son fieles y profundos y tienen vida espiritual. Entonces lo que hay que hacer es favorecer a estos para que de verdad desplieguen toda su virtualidad. El sistema racionalista de la modernidad implica una represión, una coartación de esta virtualidad que está encerrada en la fuerza del sacramento del orden, que es finalmente lo que quería el Vaticano II, en Presbyterorum Ordinis, etc. Lo que hace es elevar la figura del sacerdote, por eso requería mayor preparación intelectual, capacidad filosófica, santidad personal, etc. Porque repetimos aquí algo que ya analizamos, el sacerdote es como un obispo, ¿no? O sea, participa del ministerio de los apóstoles, como los obispos. Por supuesto que hay un orden, pero en lo esencial el obispo y el sacerdote son lo mismo, pues tienen el sacramento del orden en lo principal, y lo principal no es el gobierno externo del cuerpo místico como hace el obispo, lo principal es generar espiritualmente las almas. En ese sentido es más importante ser padre espiritual que obispo. Pues es inútil ser obispo si uno no es padre espiritual. Pues el obispo es verdadero obispo en toda su plenitud cuando es un padre espiritual. Tiene que ser una cosa y la otra. Entonces lo más importante del sacramento del orden es esta paternidad espiritual a la cual están orientados los sacramentos. Porque la misma Eucaristía, ¿para qué la recibimos? Para que
se genere la plenitud de la vida cristiana, que es la unión perfecta con Cristo y con la Trinidad. Entonces el sacerdote está principalmente para eso, no para organizar la vida externa de los fieles, ni solamente, ni principalmente para administrar los sacramentos. Porque la administración de los sacramentos, incluida la Eucaristía, que es el principal de todo, los sacramentos, es la plenitud de la unión con Dios, que es la Eucaristía misma cuando se termina la Eucaristía. O sea, es la vida eterna, la contemplación, la beatitud. La Eucaristía es la participación de la beatitud que nos ordena la beatitud, por medio de un signo sensible, que ordena eficazmente a la vida eterna, dando la gracia. Pero la Eucaristía está ordenada a la vida eterna. Entonces, la Eucaristía sin contemplación no tiene sentido. Y la esencia del sacramento del orden deriva toda de la Eucaristía. Entonces el sacerdote es uno que contempla la Eucaristía. Es un contemplador del misterio divino por la fuerza de la Eucaristía. Y de ahí deriva toda la capacidad del ministerio sacerdotal y episcopal. Entonces, si no está esa contemplación, no se realiza lo más propio del sacramento del orden. Y si está esa contemplación, el sacerdote es naturalmente padre espiritual y gobierna espiritualmente, no según el modelo del gobierno humano, sino según el modelo del gobierno divino, es decir, de una manera mucho más eficaz, pero mucho más interior y mucho más espiritual. Entonces, es ahí el núcleo del problema. Entonces, sí, se presenta el problema ahora en las circunstancias actuales, hay que resolverlo como se puede, pero lo principal es prever y ordenar la vida de la Iglesia de manera tal que se manifieste la plenitud del sacramento del orden y no se generen estas problemáticas que producen daño. Muy bien. Ahora terminamos y vamos a la celebración eucarística.